ustedes comiencen a tomar el comando. En algún momento van a terminar siendo médicos, solo que van a tomar decisiones. Bueno, vamos a ver. Hoy la clase se trata de vacunas, es para cerrar el ciclo. Esta parte de vacunas es una parte más teórica, porque la parte práctica de vacunas la van a ver cuando ustedes hagan su pasantía clínica por los servicios de pediatría. Entonces en los servicios de pediatría van a ver la parte clínica como tal y la parte de cómo son los esquemas de vacunación en la edad pediátrica. Pero aquí vamos a ver los sustentos o las bases moleculares de qué es lo que hace una vacuna, cómo funciona una vacuna y qué es lo que van a utilizar ustedes en su práctica clínica cuando tengan pacientes que sean pediátricos y necesiten colocarle vacunas. Y bueno, que si hace pediatra, bueno, es asunto suyo. El único tema de ser pediatra puede tratar con el padre, la madre y la abuela, los abuelos y los tíos y todos los hijos. Porque todo el mundo opina ahí. Entonces, bueno, vamos a hablar de vacunas. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una vacuna. Entonces, cuando hablamos de una vacuna, estamos hablando de un producto que es un producto biológico que va a estar conformado o constituido por microorganismos que pueden ser vivos atenuados. Vivos atenuados quiere decir que el microorganismo está vivo, pero nosotros hemos hecho por algunos procedimientos que su virulencia disminuya, que no sea tan virulento, que sea inactivado. Cuando tenemos un microorganismo inactivado es que está muerto. O sea, puede ser por calor, por sustancias químicas, etc. Hacemos que esa bacteria o ese derivado lo inactivamos, lo hacemos, puede ser un poco la medida que vayan entrando mantengan la fuerza cerrada para que lo inactivamos completamente. Por ejemplo, si una bacteria no va a tener capacidad de dividirse, si es un virus no va a tener capacidad de dividirse. En cambio, si yo tengo un microorganismo vivo atenuado, como está vivo, si va a tener capacidad de dividirse, yo voy a explicar. Entonces esa es la diferencia entre estar atenuado y estar inactivado. Sin embargo, yo puedo escoger los sitios de esa bacteria o de ese virus o de ese microorganismo en general y tomar una parte de él y es lo que yo voy a utilizar para hacer la vacuna. No voy a escoger todo, sino voy a escoger lo que nosotros denominamos cuáles son las partes más importantes de una macromolécula que desencadena la respuesta inmunológica, el epítope. Entonces yo lo que hago es agarrar el epítope y por ejemplo las vacunas, algunas vacunas contra el COVID no tenían todo el virus completo, solamente tenían la proteína de la espiga y el resto del virus no lo usaban. Porque solamente utilizaban una parte del virus, porque esa es la parte más importante, el epítope más importante. Y recientemente las vacunas diseñadas por biotecnología y en estas vacunas que tenemos que están diseñadas por biotecnología, ustedes saben que las últimas vacunas que aparecieron son las vacunas ARN mensajero, que los que diseñaron esas vacunas, los dos investigadores, una mujer y un hombre, recibieron el premio Nobel por ese descubrimiento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a inocular o vamos a introducir a ese huésped un microorganismo vivo atenuado o inactivado o un producto de él o uno diseñado por biotecnología al huésped. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la función de hacer esto? Bueno, producir una respuesta inmunológica y lo que a mí me interesa es la segunda parte de la respuesta adaptativa, que me quede una memoria inmunológica. Cuando yo me ponga por segunda vez al mismo patógeno, yo ya tengo todo el arsenal preparado para neutralizarlo y que no se produzca la enfermedad. Entonces es una forma por la cual durante la exposición, en forma natural, el huésped no se va a complicar y va a resistir. Por ejemplo, las personas que se vacunaban con COVID, y pongo COVID porque es lo que más reciente, no era que la persona no le iba a dar COVID, porque ese era el problema que había o el entendimiento. No es que me vacuné con el COVID y me dio COVID, sí, pero me dio COVID, pero no me complicar.
Y eso es lo que yo estaba buscando. Yo no estaba buscando que no tenía el COVID, pero si te daba o si te infectabas con COVID, no te complicaras y no terminaras en una terapia intensiva o bueno, un desenlace fatal que pudiese conllevar a la muerte. ¿Okay? La mayoría de las vacunas que actualmente estamos utilizando tienen como mecanismo de acción la producción de anticuerpos séricos en la mucosa. Esas pueden salir, pueden pasar a las secreciones a nivel de transformación de plasma con la finalidad de bloquear estos microorganismos patógenos a nivel epitelial o interferir la invasión al torrente circulatorio, o sea, dejarla en el sitio que no puedan seguir avanzando, como una barrera de contención. Para eso funciona normalmente la vacuna. Y esto es lo que sucede normalmente cuando nosotros nos exponemos a un microorganismo. Aquí están los niveles de anticuerpos en el eje de la Y, en el eje de la X y el tiempo, y este es el día que nos exponemos al virus. Hay un periodo de incubación, depende del organismo, pueden ser algunos días, pueden ser semanas, incluso pueden ser meses, hasta que aparezca la enfermedad, y empiezan a subir los títulos de anticuerpos, llega un estado de equilibrio, se controla la infección y después bajan de nuevo los niveles o los títulos de anticuerpos. Pero ¿qué sucede aquí? Como esta persona no está vacunada, durante este punto que está aquí, a este punto que está acá, esa persona que se infecta y sufre la enfermedad puede sufrir complicaciones de la enfermedad. Y esas complicaciones pueden dejar secuelas o pueden conllevar inclusive a la muerte. Entonces la idea es que yo reproduzca esto mismo, pero sin que se produzca ninguna de esas secuelas o ninguna de esas complicaciones. Y la única forma de hacer esto es vacunándolo para que él cree ya todo el arsenal terapéutico. Cuando él se ponga de nuevo, cuando uno se vuelva a exponer, ¿qué quiere hacer eso? Bueno, que rápidamente, como ustedes ven, sube rápidamente en forma exponencial los títulos de anticuerpos y entonces yo bloqueo la enfermedad. Ejemplo, si ustedes se vacunan con la fiebre amarilla, esto es lo que va a hacer la vacuna de la fiebre amarilla, y cuando ustedes se ponen de nuevo la fiebre amarilla, esto es lo que va a hacer. Ustedes no se van a enfermar de la fiebre amarilla. Y con la característica que la fiebre amarilla es lo que llamamos la vacuna Gold Standard. Es la vacuna modelo de oro. ¿Por qué? Porque te colocas una vacuna para toda tu vida y listo, quedas inmunizado para toda tu vida. Entonces lo importante es que vamos a tener memoria, pero esa memoria inmunológica no solamente es de linfocitos T, que son los que producen los anticuerpos. No se olviden que los linfocitos B se transforman primero están las células en células plasmáticas, una célula plasmática va a producir anticuerpos y al final van a quedar dentro de aquí que son los linfocitos T memoria. Pero igual ocurre a nivel de los linfocitos T citotóxicos o al final va a quedar una memoria acá. Entonces queda una memoria B y una memoria de tipo T. Entonces va a quedar una memoria de linfocitos T, una memoria de linfocitos T. Esta que va. Creo que es la 43. Entonces nos va a quedar esta memoria. Y bueno, por ejemplo, para que tengan en cuenta, mencionando solamente uno de ellos, memoria inmunológica tipo B son células de larga vida, que son los linfocitos B de memoria son células de larga vida. El pico de la respuesta primaria ocurre las primeras 4 semanas y después hay una declinación de este tipo de linfocitos de memoria. Permanecen con niveles bajos pero detectables por el resto de la vida del ser humano, más de 50 años. Entonces una persona que se infecte con sarampión, se recupera del sarampión,
van a tener linfocitos B allí, que van a empezar memoria, van a empezar a declinar, pero van a quedar allí, pero van a quedar el resto de su vida allí. Por eso que una persona que se enferma de sarampión, después no vuelve a sarampión. Y así fue como se consiguió, empezaron a observarse porque, o sea, la forma de por qué vamos a hacer una vacuna comenzó allí. Cuando yo observaba que en pueblos, en determinados pueblos, sobre todo en Inglaterra, que fue donde comenzó todo esto, observaban que llegaba sarampión, a todo el poblado le daba sarampión, a algunos no le daban, pero a la mayoría le daban, se recuperaban y cuando volvía de nuevo el sarampión, lo que ya le había dado, no le daba. Quiere decir que había algo allí que hizo que esa persona quedara resistente cuando se pusiera por segunda vez a no infectarse con el virus del sarampión que sufrió ese año. Y esto yo lo pongo como una barrera. Ustedes lo que yo quiero decir que ustedes vean esto como que bueno, ahorita este virus para poder llegar finalmente a producir algo va a tener que encontrarse varias barreras y luego se hace una barrera inicial donde hay anticuerpos que lo van a neutralizar y si llegaran a pasar esta barrera por acá van a conseguir otra barrera por aquí que lo va a bloquear. Entonces esa es la memoria inmunológica. La memoria inmunológica es eso, lo que lo dice, una memoria. Afortunadamente no se le llena el disco duro, así que la memoria es infinita, no tienen que cambiar de nada, la tenemos automáticamente. Y bueno, lo que sí sucede es que los primeros años de vida, los primeros 20 años de vida, comienza a producirse ese aumento de memoria inmunológica T, esta memoria T y también la B, empiezan a circular. Y después, en un momento de la vida, estos linfocitos T comienzan a aplanarse, lo que se llama la inmunosenescencia o envejecimiento del sistema inmunológico, que es el término correcto es inmunosenescencia. Y entonces la respuesta aquí es menor. Es por eso que en los extremos de la vida, sobre todo en los menores de 5 años y en los mayores de 65 años, encontramos enfermedades que son infecciosas, pueden ser más severas. Entonces en los menores de 5 y en los mayores de 65 años. Como regla general, no quiere decir que todos los menores de 5 años y todos los mayores de 65 van a sufrir enfermedades severas, sino que tienen un riesgo mayor, una probabilidad mayor de tener una infección severa. Por eso hay que vacunar a los menores de 5 años por su respectivo refuerzo y después que llegamos a los 65 también tenemos que vacunar. Entonces solamente creemos que la vacunación es cosa de niños, pero cuando ustedes empiezan a observar aquí, no es cosa de niños, también es cosa de adultos. Entonces hay que vacunar a los dos extremos de la vida. Por supuesto, también tenemos que vacunar por acá, pero estos son los lugares donde tenemos, o sea, estas son las edades donde tenemos que hacer mayor énfasis. Y bueno, la memoria inmunológica es la habilidad para unirse con un antígeno específico. Hay una tasa de proliferación y diferenciación más elevada que las linfocitos T y los B vírgenes. Aquí estamos en raíz, no sé bien que es sinónimo de virgen o linfocito que está en reposo. Hay múltiples subtipos y lo importante es que la memoria inmunológica está segregada en compartimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un compartimiento en el sistema gastrointestinal, un compartimiento en el sistema respiratorio, un compartimiento a nivel de el aparato urogenital y así sucesivamente. Están divididos allí, están allí atentos. ¿Cuál sería la característica de la vacuna ideal? Bueno, que sea segura, altamente inmunogénica, quiere decir que produzca buenos títulos de respuesta T y también produzca buenos títulos de anticuerpos. Que sea eficaz, o sea, que transportemos contra lo que nos vacunamos, que sea una protección prolongada, que sea fácil de administrar, preferiblemente por vía oral,
Por lo menos el virus de la vacuna contra el polio, hay una que se administra por vía oral y hay una que se administra por vía intramuscular. Ahorita hay esquemas combinados, pero sería la idea que será todo por vía oral. La vacuna por un virus que produce diarrea en niños, que se llama rotavirus, se administra por vía oral. Okay. Entonces esa sería la forma más fácil de administrar. Bueno, y por supuesto que tenga bajo costo, porque mientras menos costo mejor, para poder cubrir mayor cantidad de la población. La cobertura, la cantidad de pacientes que tienen que ser vacunados para proteger al resto, lo que se llama inmunidad de rebaño, es por lo menos que sea por encima del 90%, ideal por encima del 95% de las personas que son susceptibles a una determinada enfermedad. Pero si la vacuna tiene que decir directamente que se administra de manera por inyección. No, esa es la forma, o sea, lo que yo entiendo aquí es que sería fácil de administrar, pero claro, no todas las vacunas se administran por vía oral. La gran mayoría de las vacunas es por vía intramuscular o subcutánea. Vacunas no necesariamente tiene que ser por inyectada. No necesariamente tiene que ser inyectada. Puede ser por vía oral, puede ser por vía intradérmica, puede ser por vía subcutánea, puede ser por vía intramuscular. Pero estoy colocando un ejemplo de dos vacunas, polio y rotavirus, se utilizan por vía oral, que es una vacuna. Factores que condicionan la inmunogenicidad, las más inmunogénicas son las proteínas, esto lo hemos dicho hasta, bueno, como no sé cuántas veces. Los hidratos de carbono poseen menor capacidad inmunogénica. Los lípidos y los ácidos nucleicos solo son inmunogénicos cuando van unidos a proteínas o a carbohidratos. Y la rama humoral puede actuar como inmunógenos. En la rama humoral pueden actuar como inmunógenos todos los tipos moleculares, mientras que en la rama celular lo único que nos interesa son las proteínas, y de las proteínas cierta secuencia de esa proteína, lo que nosotros llamamos epítope, determinante antigénico, epítope o epítope. Entonces, aquí solamente proteínas, en cambio, en la rama humoral puede actuar cualquiera. Entonces, bueno, ya esto lo habíamos hablado. Ejemplo de toxinas inactivadas. ¿Qué toxinas inactivadas conocen ustedes? Que son vacunas. La tetánica. La toxina tetánica la convierte en toxoide tetánico y entonces ya no produce la enfermedad porque lo inactivé o entonces lo convertí en una toxina. La toxina difterica. Yo la convierto en toxoide difterica. Entonces la convierto entonces en un toxoide que no me va a producir la enfermedad, pero sí me va a producir. Y no forma parte de la bacteria, ojo. Lo produce la bacteria, pero no forma parte de la bacteria. El que sufre tétano tiene una lesión en alguna parte del organismo, una herida, y ahí quedó el clostridium tétanos allí. Él no está produciendo la enfermedad regular, lo que está produciendo es la toxina que va a migrar y es la que va a producir la enfermedad. O inmunógenos obtenidos por ingeniería genética, y no se crean que esto es muy nuevo, porque la primera vacuna obtenida por ingeniería genética la tuvimos a mediados de los años 80. O sea que desde los años 80 tenemos vacunas por ingeniería genética aprobadas. Y que muchos de ustedes la deben haber colocado ya. Me imagino, y más si son estudiantes de medicina que van a ser futuros médicos. Si no tienen hepatitis B colocada, se la tienen que colocar. La posibilidad de infectarse con un paciente con hepatitis B en la emergencia es 1000 veces superior a la que a infectarse con VIH. Y en las formulaciones, o sea, en los frasquitos que vienen de la vacuna, hay una sustancia que se llaman adyuvantes. Y actualmente lo coloco aquí porque está entre comillas, sustancia usada en combinación
con el antígeno específico, con qué objetivo, que hacer que la respuesta inmunitaria sea más robusta que si solamente coloco el antígeno. O sea, que si lo combino para hacer que el antígeno, la respuesta sea mayor. Entonces, incrementa la inmunogenicidad de los antígenos, aumenta la rapidez y duración de las respuestas inmunitarias, estimulan y modulan las respuestas humorales, incluyendo el isotipo de los anticuerpos, estimulan la inmunidad mediada por células, incrementan la inmunidad de la mucosa, aumentan la respuesta inmunitaria en pacientes con un sistema inmunitario inmaduro. Por ejemplo, los niños tienen un sistema inmunitario que la respuesta es pobre, entonces yo lo puedo, si le coloco un ayudante, mejoro la respuesta en una persona, un adulto mayor de 65 años, o una persona que está en hemodiálisis, una persona con un problema renal y que está para trasplante, no responde bien. Entonces yo le tendría que colocar una vacuna con un ayudante para mejorar la respuesta. Y disminuye la dosis de antígeno, por supuesto, porque bueno, si yo tengo un ayudante, bueno, necesito menos dosis de antígeno, porque con poquito antígeno le coloco el ayudante y aumento la respuesta. Y la respuesta pudiese ser todas las anteriores, ninguna de las anteriores, A, B son correctas, C y D son correctas. No sé, puede ser la pregunta. Entonces todo lo que ocurre, una vacuna clásica y una vacuna con ayudante. Miren cómo es la respuesta. Vacuna clásica y una vacuna con un ayudante. Y bueno, son todas las plataformas que utilizamos actualmente. Aquí está el microorganismo, lo podemos inactivar con sustancias químicas o etcétera, lo podemos atenuar, le podemos agregar o no un ayudante, podemos caracterizar al patógeno y bueno, ya sabemos, entonces podemos hacer ácido nucleico, podemos hacer clonaje molecular y podemos hacer vacunas de tipo ADN o vacunas ARN mensajero que ya están disponibles en el mercado, podemos hacer vacunas vivas atenuadas, vacunas vectoriales como la vacuna hubo vacunas con vectores como la vacuna Sputnik V, la vacuna de AstraZeneca, que también es una vacuna también recombinante, la de Johnson & Johnson, que también es un virus. Vacunas unidades que tienen mucho tiempo, que solamente agarran el antígeno de superficie, de la envoltura del virus de la hepatitis B, solamente esa parte sí, y es la que va con todo lo que es la formulación. Entonces, esa es la que yo le dije a ustedes que está de los años 80. Vacunas de hepatitis B. O vacunas peptídicas que utilizan ciertos péptidos. Entonces pueden ver que tienen un abanico importante, amplio de posibilidades para poder hacer una vacuna. Importante que, bueno, desde que se produce la idea hasta que finalmente llegamos, esto es la parte preclínica. Preclínica quiere decir antes de que yo comience a probar la vacuna o empiece a estudiar la vacuna en sujetos, en seres humanos. Entonces la primera es el laboratorio in vitro, después paso a modelos animales y si todo esto sale bien, me voy a ser humano, a probarlo. Y aquí hay varias fases. Todo esto está ahorita en una nueva carrera que existe que se llama bioinformática y los bioinformáticos van metiendo toda esa información allí y tienen los resultados. Pero esto se puede paralizar en cualquier momento porque hay un evento adverso severo, puede producir daño, el riesgo-beneficio es peor, entonces hay mayor riesgo que beneficio, y entonces yo suspendo, en cualquier momento puedo suspender la fase. Y esto es lo que yo le digo a ustedes in vitro. In vitro es que yo lo hago en el laboratorio y puedo ver la respuesta en células B, células T, en las células de la inmunidad innata. Y bueno, si eso me sale bien, sigo a la otra fase. Sí. Entonces es importante porque yo puedo comenzar desde el laboratorio y tengo una idea más o menos de lo que está sucediendo. Ustedes ven que esto tiene un código de barra, ¿no? Por eso esto se hace por química combinatoria. Y yo puedo evaluar en un día entre
30.000 a 40.000 placas con los robots. Yo esto también tengo un laboratorio donde están puros robots trabajando y van pasando placas y placas y placas y van leyendo. Y todo eso entra al sistema de bioinformática y va viendo las. Estas son las vacunas virales atenuadas. Esta es la forma así como que, bueno, decirle lo usual. Agarramos un virus salvaje, lo vamos cultivando en condiciones desfavorables y vamos pasándolo de un cultivo a otro, y como lo estamos cultivando en condiciones desfavorables, él se va a atenuar, él va a disminuir su virulencia. El único problema es que pudiese revertir a la forma virulenta. Después que yo hice todo esto, él pudiese revertir, pudiese. Y la vacuna inactivada, tengo el virus o la bacteria, la purifico, la tapo con químicos y la inactivo. Esto está fuerte, completamente. Una de las sustancias químicas que se utilizan frecuentemente para inactivar es la beta-propionolactona, que la van a ver con EPL, y yo inactivo aquí entonces la sustancia. Inactivado significa que no está muerto, eso es como que aquí, para que lo tengan ahí. No, lo van a decir, eso no es que está muerto. Van a decir que está inactivado. Y bueno, ¿qué pasó con los polisacáridos? No son buenos inmunógenos, no lo habíamos dicho, porque los mejores inmunógenos son las proteínas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no son buenos inmunógenos, porque no dependen del timo, son timos independientes. Producen solamente IgM, no se olviden que la IgM es la primera que aparece y también desaparece, y después tiene que aparecer, ¿cuál es inmunoglobulina? ¿Perdón? La IG. Y por lo tanto se produce un pobre desarrollo de memoria inmunológica. Entonces se utilizó una estrategia para conjugar el polisacárido con una proteína transportadora, lo que la hace más inmunogénica. Y activa entonces a los linfocitos T cooperadores, por eso se llama TH, porque es helper, de ayudador, y es capaz de hacer entonces un switch o un cambio de este isotipo, de IgM a IgG. ¿Y cómo hicieron ellos? Bueno, este es el Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo. Lo fermento, tiene una cápsula. Lo cultivo, entrego la cápsula y entonces esta cápsula purificada es la que yo voy a utilizar. Ahora, ¿qué sucede? Que yo no voy a usar este polisacárido solo, porque este polisacárido solo no me sirve para nada. Porque me va a producir una respuesta inmunológica muy pobre. La única forma es conjugarlo con algo. Y primero conjugar con una proteína transportadora. Y eso es lo que hago yo aquí. Agarro el polisacárido, lo combino con una proteína transportadora y esto es un enlace covalente y bueno, entonces esto me va a hacer un enlace covalente directo entre el polisacárido y la proteína transportadora y lo convierto de timo independiente a timo dependiente. Ahí convirtiendo ese antígeno que era timo independiente a antígeno dependiente. Y ahí sí tengo una buena respuesta. Esto estaba uno de los retos que yo le había colocado. La célula B es capaz de presentar antígenos, es una célula presentadora de antígenos. Pero además de presentar antígenos, vean que aquí está presentando en contexto clase 2, ¿no? Y está presentando un péptido a un linfocito T operador. Aquí está el péptido, se lo presenta y lo activa. Pero el linfocito B tiene un receptor que se llama PCR, porque el receptor de la célula T se llama TCR y este se llama PCR.
Entonces puede captar proteínas, conjugados de glicoproteínas y molisacáridos. O sea que puede captar muchos más antígenos y inmunógenos que el linfocito T, que está mal indicado. No se olviden que el linfocito B es una célula presentadora de antígeno. Y esto es lo que yo hago cuando quiero estudiar la respuesta a una vacuna. Entonces voy a evaluar la inmunogenicidad, entonces la respuesta de anticuerpos y la opsonización. Entonces aquí estoy comparando, creo que vacunas de 7 valencias, o sea, con 7 serotipos de neumococo con una que tiene 12. Y vean, entonces aquí veo aquí hasta dónde llega, hasta el 100%, aquí llega hasta el 100%, aquí llega hasta el 100%, etc. Comparo una con otra para saber cómo hay. Eso era al inicio cuando había vacunas de 7 valencias y de 12, tanto combinadas con proteínas, pero actualmente, afortunadamente, tenemos todo esto. Tenemos una de 13, también que cubre 13 serotipos de neumococo, y tenemos una de 15 y tenemos una de 20. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, hemos podido colocar en la vacuna más serotipos de neumococo para ir mejorando la respuesta, porque bueno, los que son más virulentos son los que colocamos en la vacuna. Y esto es lo que yo le decía del virus de hepatitis C, que es la primera vacuna de ingeniería genética. Yo evalúo su ADN, veo toda la estructura de su genoma y veo dónde se sintetiza, cuál codifica para el antígeno de superficie, porque es lo que está en la envoltura. Y este es el pedacito de la cara, este pedacito de paquete, que esto es lo que genera esta proteína que está aquí, que es el antígeno de superficie. ¿Hasta ahí está bien? ¿Qué haría yo? Si solamente quiero producir antígeno. Ajá. Vamos bien, ok. Unito de genoma, el gen que codifica para el antígeno de superficie. ¿Claro? Bueno, la persona que persigue para saber dónde está ubicado, pero ya yo conseguí que este es el pedacito que la corto. Tenemos nosotros que no tenemos la edición genética. Podemos hacer corte y espalda. O no, por otra vía, ahí no, todavía no había escapado. En esa época había otra forma de cortar. Cortar y pegar. Lo que hacemos en kinder, cortar y pegar. Cortamos aquí. Y entonces agarramos el ADN, lo cortamos, ese pedacito, y se lo vamos a insertar a una levadura. Y vamos a hacer que esa levadura produzca ahorita el antígeno de superficie. Esta levadura la ponemos en un cultivo y le colocamos todo lo que necesita la levadura para crecer. Y ella va a producir partículas purificadas de antígeno de superficie del virus de hepatitis B. Y esto es lo que nos van a colocar a nosotros, esta partícula. O sea que no nos está colocando el virus. Lo que nos está colocando solamente es el antígeno de superficie. Y aparte le agregamos un ayudante. Aquí, bueno, cuando estaba haciendo la vacuna del COVID, la gente pensó de todo lo que se podía hacer porque estábamos en plena pandemia. No se olviden que ahí fue donde obtuvimos una vacuna en un año. Normalmente las vacunas tardan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 15 años para poder aprobar una vacuna. Aquí aprobamos una vacuna en un año. Tuvimos que brincar todos los pasos o solapar un paso sobre el otro porque estábamos en una emergencia militar. Y
Y bueno, aquí hay una compañía que hizo esto que está aquí. Esto es una célula de la polilla, donde se produce la proteína de la espiga, cortó ese pedacito allí, ahí se lo hicieron por lo insertaron y la polilla comenzó a producir la proteína de la espiga del saco 2 y las anclaron a un nanotubo y esa es la vacuna. Y eso es biotecnología. Y eso tienen que aprendérselo porque eso es lo que va a venir. Y si a alguien se le ocurre ir a España a homologar el título y cuando quieran presentar el BID, eso es lo que le van a aprender. Después tengo los estudiantes llamando allá, que se graduaron de médico, ¿cómo hacemos allá? Eso se lo dije en una clase. En la clase 04. En la clase 04, no sé cuánto, del año tal. Podemos, la vacuna del virus del papiloma humano, bueno, eso también hecha con ingeniería genética. Yo determino aquí la sección L1, la corto, pero aquí, bueno, aquí me voy como más complicado, ¿no? Corto aquí, este pedacito, lo ingreso en un virus. Ese virus va a infectar una célula de insecto, se va a replicar aquí y va a producir solamente esta proteína, la proteína de la envoltura. Y esta proteína tiene una característica que se autoensambla como si fuera un transformer y hace una partícula semejante al virus, se llama VLP. Aquí está el nombre. Partículas funcionales similares a virus, tienen la misma estructura. Ustedes la ven por fuera y parece el virus. Claro, si la ven al detalle se dan cuenta de por qué no es el virus, pero por fuera parece el virus. Y así de uno de estos lo que le interesa es ver que está por fuera, que parece lo que va produciendo. Si yo me voy por dentro, se parece al virus, pero en el interior no tiene nada, no tiene material genético, por lo tanto eso no se puede dividir. Este sería el virus si yo lo corro en electroforesis y ven todas las proteínas que tiene. Esta es la vacuna, solamente tiene la proteína L1. Eso es un control de calidad en un lote de vacunas, yo hago un control de calidad para saber si no se me escapó y estoy colocando el virus a una persona y le estoy infectando realmente. Y bueno, pasamos al virus del dengue, que es lo último que ha salido. Sabemos que hay 4 serotipos de dengue, que estamos en zona endémica, que bueno, ya pasó el pico porque están terminando la lluvia, aunque lluvia de nuevo. Y actualmente hay varias vacunas. Estas son vacunas que se llaman quiméricas. Son vacunas quiméricas porque una quimera es la combinación de dos virus. Yo utilizo el virus atenuado de la fiebre amarilla y le inserto allí partes del virus del dengue. O sea, estoy combinando dos virus. El virus atenuado de la fiebre amarilla y le estoy colocando proteínas del virus del dengue. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros aquí. Y van a ver, bueno, esto es lo que uno hace, pero al final va a quedar así. Entonces, esto pertenece al dengue y esto pertenece al dengue. Premembrana y envoltura, premembrana y envoltura, premembrana y envoltura y premembrana y envoltura. Y lo demás es el virus atenuado de fiebre amarilla. Para dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4 que están todos. Esta vacuna está todavía en proceso, esta vacuna tuvo algunos problemas, entonces no se está usando mucho y la que está ya aprobada a nivel mundial por algunas agencias regulatorias es la vacuna japonesa que es un laboratorio que se llama Takeda. Ya se está colocando en Brasil y se está colocando en Argentina y bueno, vamos a ver si la vamos a poder colocar aquí. Lo importante es que nos está protegiendo contra 2 u 4 serotipos. Hay a veces que nos protege más contra uno que contra el otro, pero tenemos un grado de protección.
Entonces está la verdad en niños, después del año de vacunación para que vean que sí, que la vacuna sí funciona. Entonces, aquí dice que después de 3 años los datos pueden ser importantes para hablar de eficacia y bueno, puede mejorar los casos de dengue. Vacunas de vectores virales, hacemos lo mismo, agarramos tenemos un virus, por ejemplo, el virus de adenovirus, que es un virus que le produce una gripe o un cuadro viral muy leve. Los adenovirus más frecuentes son el 5, el 5 o la, puede ser cualquier adenovirus, pero la de 5 es el más frecuente. Y yo agarro ese vector, ¿y por qué lo llamo vector? Porque yo en ese virus voy a colocar lo que yo quiero llevar, el mensaje va a estar allí. Claro, eso no es tan fácil de hacer porque yo tengo que agarrar al patógeno, ver cuáles son los epítopes que me interesan a mí, los corto, los coloco en el vector, o sea, en el adenovirus, y después eso es lo que voy a inocular. Y el individuo va a producir anticuerpos contra también esto que está aquí. La inmunidad sí, pero AD5 primero y después AD26. Se alternan los adenovirus. La primera dosis primero con AD26 y después con AD5. La segunda dosis AD5. Claro, yo no quiero que se aprendan esto porque a menos que ustedes le vayan a lanzar a la biotecnología, pero bueno, si no, pero que tienen que saber que los biotecnólogos hacen todo eso que está aquí. Tienen que hacer todos esos cambios estructurales aquí para poder tener un vector que finalmente exprese lo que yo quiero que exprese. El antígeno que yo quiero que exprese para producir una respuesta contra eso. Y vean todos los pasos que hay que seguir para obtener entonces estos vectores. Importante, estos vectores no tienen capacidad de replicarse. O sea que esos vectores no se pueden dividir, no se pueden multiplicar. Y el término que utilizamos nosotros es replicación. No se puede replicar. Y bueno, lo último que apareció fueron las vacunas de ARN mensajero, que la gente cree que bueno, que eso es reciente, pero eso no está reciente. De hecho, ellos venían haciendo experimentos desde hace más de 10 años con la vacuna ARN mensajero para diferentes enfermedades. Y estos sistemas estaban trabajando. Si ustedes ven aquí la cronología, bueno, ya ven, se dan cuenta de que hace 10 años estaban ya trabajando con eso. Lo que pasa es que, bueno, la emergencia obligó que tuviésemos que echar mano a esta tecnología para hacer vacunas. Aquí tienen el ARN del virus, esto es un virus del COVID, y aquí está recubierto entonces por toda una serie de sustancias como lípidos y otras sustancias estabilizadoras para mantener el ARN allí guardadito, que no sea degradado por unas enzimas que están en el citoplasma que se llaman aRNasas. Hay unas enzimas que están en el citoplasma que cuando ven un ARN lo destruyen inmediatamente. Entonces, para yo protegerlo, le tengo que poner esta cubierta. Y esa cubierta es por hacer esta cubierta que está aquí y hacer este cubierto que está aquí, fue que esos dos investigadores, esta mujer y este hombre, se ganaron el premio Nobel. Hay muchos sistemas de entrega, ustedes pueden ver, está Yumi, pedido ya, no son sistemas de entrega, pero pues, hay muchos más, ¿no? Ahí están todos esos sistemas de entrega que están aquí. Lo importante es que ellos entreguen algo. Entregan algo a una célula para que impriman. Se llaman Delivery System, que en español se llama sistema de entrega. Entonces esos números los tenemos que aprender. Ah, ok. Lo que tienen que saber es que existen. Ok. Pero tienen que aprender todo eso. O sea, sistemas de entrega hay muchos. O sea, imagínate cuántos sistemas no hay de entrega para poder hacer un pedido ahorita. Le puse dos, pero inclusive algunos locales comerciales tienen su propio sistema de entrega. Lo importante aquí es que esta vacuna de ARN mensajero, aquí está el ARN mensajero en el interior, entra por endocitosis, se libera
lo decodifica el ribosoma y se produce la proteína. La proteína que yo quiero o el mensaje que yo quiero decodificar, que es un pedacito. Sistema de entrega, no endocito, o sea, entra la célula, se libera el mensaje, el ARN mensajero, el ARN mensajero es leído por el ribosoma y ahí se produce la proteína que yo quiero expresar, la que me interesa solamente. Con los ribosomas de la célula. ¿Ah? Con los ribosomas de la célula. Con los ribosomas de la célula, sí. De la célula, de tu célula. De tu célula. Aprovecha la maquinaria genética de tu célula para producir la proteína que necesitas. Y ahorita esto ha venido acelerándose de una forma tan vertiginosa que ahorita tú puedes colocar dentro de un mismo sistema de entrega hasta 5 hebras de ARN y las puedes editar con CRISPR dentro. Introduzco el sistema CRISPR dentro, le digo, quiero que me la dedico, que me la redirijo, que la acomode hasta que va hasta donde yo, así que es el grupo que yo quiero. O sea, el pedido era la medida. Entonces, bueno, entonces la vacuna de mensajero, esto fue creo que lo que nos permitió poder de cierta forma mitigar un poco el impacto del COVID, del SARS-CoV-2, el COVID-19. Pero lo importante, lo que tú estabas comentando, que otro día podía utilizar yo para administrar la vacuna. Y ahora sí, eso no lo pasa. Pero también volvían a salir un drive. Y ahí la dejo. Yo te tengo que pinchar, no tengo que usar una aguja, no pongo en riesgo personal de salud, me ahorro algodón,